dos asuntos, dos fenómenos, dos intuiciones sociales sobre las que casi todo el mundo está de acuerdo. Sobre todo aquellos que, como pedía Marx, reflexionan serenamente sobre las cosas humanas, sobre los procesos de la naturaleza y de la humanidad. Estos dos fenómenos, asuntos, son que en Occidente estamos ante una crisis civilizatoria y que es cada vez más difícil, ¿cómo diría? Porque no quiero usar esas ambigüedades del lugar común, de ese sentido común de los más media, de todos los días, que parece que dijeran cosas y no dicen nada de nada sobre nada, nunca. Que es, bueno, digámoslo con Freud, hay como un malestar de la existencia. La gente no es feliz. O por lo menos le encuentra enormes obstáculos y dificultades para ser feliz. Entonces, para introducir esta entrevista voy a leer un fragmento citado por Emma Macera, con quien vamos a conversar, en uno de los tantos ensayitos que ha publicado como resultado de profundas investigaciones por ahí. Es un texto de Baruch de Spinoza y dice así: si alguien ha hecho algo que imagina afecta a los demás de alegría, será afectado de una alegría acompañada de la idea de sí mismo como causa, o sea, se considerará a sí mismo con alegría. Si por el contrario ha hecho algo que imagina afecta a los demás con tristeza, se considerará a sí mismo con tristeza. Baruch era un alma buena, como Paco Spínola, y quería reflexionar sobre la condición humana tomando lo que él veía como más natural, y no uso esta palabra por casualidad, de la condición humana. Entonces, quizá convenga empezar por tratar de explicar cuáles son los contenidos de esa crisis civilizatoria. Bien. Bueno, efectivamente yo también utilizo ese concepto de crisis civilizatoria y el tema de la alegría y la tristeza es fundamental porque estamos pasando a vivir una nueva época que yo en principio y muchos otros la llamamos posmodernidad porque ya no es la modernidad, y donde somos constreñidos a no poder ver las cosas desde nosotros, sino que hay un factor externo tan fuerte que nos depreda, nos destruye y no nos deja ser nosotros, ser causa de sí, como dice Spinoza. Es tan fuerte ese constreñimiento externo que se hace muy difícil actuar desde sí. Ser auténtico. Sí, y ser libre. Por eso, ser auténtico y ser libre, ser auténtico. Pensar y actuar desde cada uno de nosotros, o como dice Spinoza, libremente. Estamos obligados a actuar de maneras que nos producen tristeza. Por eso hablas de constreñimiento. Y es la lógica de funcionamiento de la sociedad nos constriñe. La palabra constreñimiento en mi investigación tiene su origen en Spinoza, cómo la usa él. Y él dice que el constreñimiento externo, no lo habla así, si hay un constreñimiento que nos determina a actuar de determinada manera, no podemos ser libres, no podemos actuar
ser causa de sí. ¿Tá? Es interesantísimo que, como en el siglo XVII Spinoza hablaba de esto. Interesantísimo. Bueno, fue excomulgado, ¿no? Sí. Sabés que, y el decreto de excomulgación de Spinoza debe ser una de las cosas más brutales. Dejar de pensar, porque eso es lo que dice el decreto. Dejar de pensar que nos obligás a pensar. Ahí vemos el contrañimiento. Sí, exactamente. Ahora, pero. Yo voy a entrar a ver por qué es que está pasando eso ahora. Sí, te quería comentar nomás que hay un manuscrito de Marx que se llama Cuaderno Spinoza. No lo conozco. Te lo recomiendo porque es un estudio de Marx sobre la obra de Spinoza que fue decisiva en toda su concepción de... Para mí como marxista fue fundamental y ingresé a esa lectura por un profesor fantástico. Yo te diría que la dialéctica Spinoza... Él es dialéctico. Spinoza sí, es el creador de la concepción dialéctica, absolutamente genial. De la observación de la vida humana y de la naturaleza, que durante tantos años estuvo en contraposición, ¿no? Pero cuando se leen los manuscritos de Marx, mediante los que él prepara su mente para escribir El Capital, hay un cuaderno Spinoza, hay un cuaderno Kant y hay un cuaderno Hegel, y no es casualidad. Y ahora después ya vamos a ir a eso. Entonces, pero volvemos a los contenidos de las... Sí. ¿Cómo es hoy esa situación de constreñimiento? ¿Y qué diferencia hay con la situación que había en la modernidad? En la modernidad, las formas democráticas que conquistaba la sociedad, la revolución burguesa, la revolución campesina, una conquista de la sociedad, esas formas democráticas nos protegían, esa es la conclusión a la cual yo llego, del constreñimiento inmediato del capital. Nos protegían porque nosotros buscábamos esa protección y de alguna manera es una de las cosas que yo no he visto que otros la hablen así. Las formas democráticas son una creación que nos permitió protegernos de ese constreñimiento inmediato del capital. Si hubiera habido constreñimiento inmediato del capital y no nos hubiéramos protegido, por ejemplo, ¿cómo nos protegíamos? A mediados del siglo XVIII hay una lucha por la reducción de la jornada de trabajo infantil. ¿Qué estaba pasando? 14 horas en la fábrica. Los niños estaban muriendo trabajando. Entonces hubo movimiento para que esa jornada se redujera. No que no hubiera trabajo infantil, sino que se redujera. Todo el tema de la reducción de la jornada de trabajo está vinculada con esa protección que las formas democráticas, por iniciativa de la sociedad, fueron dando. Y así el sufragio universal, el voto de la mujer. A los seres humanos, nos protegen. La escuela pública. Claro. Laica. Gratuita y obligatoria. Estaba presente en la Comuna de París. Claro. No, después muchas cosas tenemos que mirar de nuevo, ¿no? Las conquistas que hemos hecho. O sea, que los niños y las niñas de todas las clases sociales pudieran estar en la misma aula y aprender los contenidos de la cultura universal. Los unos de los otros. Y aprender y llegar a formarse un criterio personal. La escuela pública nos está protegiendo, ¿verdad? Y está permitiendo que emerja nuestro ser. La formación de nuestra personalidad se realiza en las condiciones en que es natural que ocurra a la cultura humana. En que existe la escuela con esas características. Claro, que es el resultado de luchas. Entonces, no estoy diciendo que es infinito ese asunto, pero ahí es un elemento protector, ¿verdad? Protector de que pueda haber algo desde sí, criterio propio. No quiere decir que fuera fácil,
por mil razones que no es el caso. Pero yo tuve un compañerito, en la escuela mía, en mi clase, había un niño, una niña, que venía en limusín con sus 5 hermanos, dirigiendo un chofer en limusín, a la escuela experimental de Malvin. Y tenía en la misma clase el hijo de un albañil, que como en la escuela había una biblioteca gigantesca, donde estaba, por ejemplo, las obras escogidas de Julio Verne, y este muchacho se lo leyó, eso lo supe ahora de grande porque seguí en vínculo con algunos de esos, con esas dos, con ella, la muchacha, y con el chico y otros. Era hijo de un albañil. Con 12 años fundó una radio en el barrio. Y yo ahí en la clase, ¿de qué me enteraba? De cómo era el barrio de ese muchacho, que para mí era una novedad impresionante, porque vivía en Malvin Norte. Tenía vecinos que eran ladrones. Iba y otra... Es decir, tu cosmovisión de la realidad no era encapsulada. Qué impresionante. Sino que era la vida misma. Que estuviéramos ahí juntos. La vida misma. Pero, Emma. Yo estoy hablando de la protección del constreñimiento inmediato. Te quiero decir que yo voy a hacer una pequeña pausa porque tengo la obligación televisiva de hacerla, pero antes te quiero decir que hubo un momento en que yo siempre recuerdo una foto en la que tu padre y mi padre están en una manifestación contra la dictadura, en los últimos momentos de la semi-legalidad, semi-clandestinidad. Pero mucho más recuerdo el momento en que tu madre, Carmen Garayalde, a quien le dedicás estos ensayos, algunos de estos ensayos, me hizo llegar un poema que mi padre le dio para que me diese. Tu papá era mi segundo padre. Era un poema que exaltaba la búsqueda de la vida libre y auténtica. Bien. Enseguida volvemos. Bueno. Amigos, vamos a tomarnos una pequeña pausa para retomar nuestra labor intelectual, pero que contenga el contenido afectivo. Ya volvemos, amigos. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Para los bajos, para los altos, para los flacos, para los viejos, para los ricos, para los pobres, para los que creen, para los que no creen, para los que ríen, para los de arriba, para los de abajo, para los que se quieren, para los que se abrazan, para los fanáticos, para los valientes, para los recios, para las de antes, para los de ahora, para los que están, para los honestos, para ellas, para todos. Caras y Caretas, lo que nadie te muestra. Me gustaría avanzar un poquitito porque es lo que estábamos hablando de la escuela pública y de las 8 horas de trabajo y el trabajo, ahora vamos a hablar del trabajo taylorista y fordista, que son todos trabajos negociados entre el capital, negociado por obligación de la República Democrática, ¿no? Por conquista. Es decir, la política logra. La política de la República Democrática. Claro, por supuesto. ¿No?
es decir, la política. Quien lo logra fue la lucha de los trabajadores. Sí, por eso, a través de la praxis política, y de la sociedad, porque bueno... del establecimiento de normas político-jurídicas, muy bien, leyes. todo eso, ahí está. Protege de ese constreñimiento que no permite nuestro desarrollo, ¿verdad? Y da lugar a que ocurra un desarrollo. En el caso del constreñimiento del capital, fue muy importante porque no pudo ejercerse en forma directa, porque estaba mediado por las regulaciones que la sociedad conseguía que el Estado asumiera. La reducción de la jornada de trabajo, la negociación de lo que hacía Taylor para prescribir el trabajo, porque el trabajo estaba prescrito. El trabajo estaba prescrito y la cantidad de horas de trabajo eran una de las prescripciones que protegían. También... Protegían y sobreexplotaban. Exactamente. Y lo mismo la prescripción del trabajo. De alguna manera era una protección porque tenía que ser negociada y no era cualquier cosa. Había que mover los brazos y las piernas, y así nomás, y estaba todo por escrito. Todo por escrito lo que tenía que saber el trabajador desde que ingresaba hasta que salía de la fábrica. Esos movimientos se repiten. Sí, lo repetitivo. Sí, y el trabajo quedó dividido, ojo, en movimientos, el trabajo quedó reducido a movimientos parciales. Déjame, Emma, déjame. Quedó reducido, ojo al gol, porque hay una reducción democrática ahí. Vamos a llamarla porque es una reducción obtenida en la lucha democrática. Eso... ¿Me dejas, Emma, que te ayude? Porque es muy importante poner blanco sobre negro. Yo voy a tratar de ser bien breve porque yo quiero escucharte a vos. Yo también quiero hablar de lo que está pasando ahora. Sí, porque vos dijiste... No te preocupes por los cabos sueltos que dejemos, ¿está? Se acabaron porque las lo importante es enunciar los conceptos, las temáticas. Y después se irán abriendo. En este ciclo del Templo del Futuro lo importante es exponer los problemas. Bien. En el próximo ciclo tratar de elaborar una teoría para ver cómo afrontamos esos problemas y logramos superarlos. Nos preocupamos por ver cómo los superamos. La forma capitalista de producción, como vimos no hace mucho en un programa del Templo del Futuro cuando entrevistábamos a un profesor español que analizaba todo el problema del autoritarismo, de las prácticas autoritarias cada vez más extendidas en Occidente, de distinta naturaleza y distinto nivel, es el resultado del proceso de la civilización y es una evolución en relación a las formas anteriores de explotación como el esclavismo o el trabajo servil, etc. Una muy revolucionaria evolución y todavía evidentemente sigue resultando una necesidad histórica a la satisfacción por las sociedades de la reproducción de sus condiciones de vida. En caso contrario, ya lo hubiésemos superado. O por lo menos nos parece que sigue siendo necesario. Quizá ya no lo sea, porque era necesario a la competencia cuando había escasez y ahora estamos en condiciones de producir abundancia. Así que quién sabe si es necesario. Pero demos por hecho que es necesario. Entonces el capital, para optimizar su reflujo, para lograr valorizar al propio capital y obtener un beneficio importante, organiza el trabajo social y lo trata de organizar cada vez optimizando más el uso de la energía del trabajador para poder valorizar el capital. Y eso es a lo que se ha llamado, hubo experiencias que se llamó Taylorismo, después hubo otra experiencia que se llamó Toyotismo, ahora estamos en una etapa nueva. De eso quería hablar. Y de eso, adelante. Simplemente quería poner en contexto, porque vos lógicamente estás todo el día estudiando desde hace ya muchos años, entonces utilizás una terminología que muchos no pueden no comprender. Una de las ideas que es más cuestionada por mi investigación es esa de progreso, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado. Pero bueno, dejémoslo.
Lo que yo quería hacer... Lo dejamos, pero lo dejamos subrayado. Sí. Ah, sí. Nosotros estamos en otra etapa, además, que no es de progreso. Sí, sí. ¿Está? Eso, Claramente. por eso hablamos de crisis civilizatoria. Exacto. Entonces, y el progreso se dio en estas condiciones que estamos hablando. Claro, por ¿no? supuesto. La gente separada de los medios de vida se tuvo que asalariar y el capital procedió a prescribir el trabajo. Pero lo hizo interesante, tanto la reducción de la jornada como la propia prescripción bajo la presión de los trabajadores que se defendían. Que hicieron sindicatos, Entonces, revoluciones, revueltas, absolutamente. ingresaron al Parlamento, tuvieron mayorías Todo. parlamentarias, Muy votaron bien. leyes. Pero si esa protección que fue conquistada y que no pudo ir más allá que eso, ¿no? El trabajo prescrito de Charlie Chaplin o del Fordismo, ¿tá? Que es la sumisión a las máquinas, etc. Eso fue una protección que el capital aceptó que estuviera. Y eso fue una conquista democrática. Entonces, las formas democráticas en la modernidad eran formas que protegían la sobrevivencia de la propia sociedad capitalista, porque, y eso nadie lo ha dicho, yo soy muy atrevida, el capital en esas condiciones pudo ser productivo, porque si él no hubiera tenido ninguna lucha de la sociedad que lo enfrentara y obligara a negociar todo, buena parte, él simplemente habría acabado con los seres humanos como acabó y está acabando con la naturaleza. Si la naturaleza no fue protegida. Todavía. No. Es un desafío civilizatorio. Seguro. Pero los seres humanos no es que no hayan sido protegidos, conquistaron ser protegidos. Y esa conquista tiene que ver con el afianzamiento de las formas democráticas. ¿Tá? Y tú lo que estás observando es que estamos ante una crisis de la forma democrática. Se terminó eso, ya no estamos más en esa etapa. Yo quiero que me pongan en la imagen que quería que se... Vos no te preocupes que la imagen en el transcurso del programa va a aparecer, pero describila. ¿Qué dice tu imagen? Las formas democráticas son unas líneas que bajan en vertical, arriba está el poder político y abajo el territorio. Las formas democráticas son analíticas, o sea, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, etcétera, tienen sus propias funciones. No, los entes del Estado, la educación, el sistema de salud, son todas formas centralizadas, autónomas entre sí y con autonomía formal del poder político. Todo eso es la República Democrática. Es decir, una estructura burocrática también. Esa estructura con autonomía formal, esa estructura en que cada una de las instituciones, y también ocurre con las instituciones de la sociedad civil, el PIT-CNT llega de esa manera al territorio, las confederaciones empresariales, todo llegan de esa manera. La educación, ¿verdad? La educación está separada a su vez dentro de sí misma, es todo analítico y cada uno se ocupa de su tarea, ¿no? Bien. Esas formas fueron protectoras, fueron la forma protectora de esa. Ahora... Es decir, instituciones que cumplían una función social fragmentadamente y según una orientación de arriba abajo. Exactamente, que se conquistaba, por eso era importante tener influencia en el poder político, que se conquistaba, todo eso se iba conquistando. Por ejemplo, la ley de desarrollo de la agroecología en el Uruguay fue votada por unanimidad. Muy bien. Ahora, por ejemplo, no tienen ningún recurso, pero cuando se consiguió, ¿y quién hizo el texto? El movimiento agroecológico. Claro. Ahí eso ya introdujeron una situación nueva. Nuevos sujetos
que procuran totalmente nuevas formas de porque producción. el texto de las leyes normalmente no es algo que vaya ya escrito, sino que pasa por los partidos políticos que también son esas formas. Mediaciones Sí, entre... son todas mediaciones analíticas, ¿no? Separadas entre sí, que protegen, entre otras cosas, y hacen que pueda existir el capital productivo. No solo pueda sobrevivir los trabajadores, sino que pueda, si no hubiera, eso es una de las cosas que yo me planteo. Al desaparecer esas protecciones, que es lo que está ocurriendo, no puede haber capital productivo propiamente como existió. No puede reproducirse en la forma en que lo hizo durante lo que vos llamás la modernidad y la República Democrática. Exactamente. Pero, ¿cuál es el capital actual? Es el capital predador. No es que todos los capitalistas sean predadores, pero quien domina la esfera del capital es el capital que se llama capital de inversión. Es el capital de inversión. Vamos a poner ejemplos del capital de inversión. Un capital de inversión son los dispositivos tecnológicos de Uber, de los call centers. Eso es un capital de inversión. Capital de inversión es una planta potabilizadora de agua que quieren poner para sustituir a OCE en el Río de la Plata, en la playa de San José, del departamento de San José, porque está el agua del río Santa Lucía está contaminada porque por el uso de los fertilizantes, por la sobreexplotación de la naturaleza. De la naturaleza. Pero para. Eso siempre ocurrió. Ojo, y no hubo mediaciones que protegieran a la naturaleza. Muy bien. Pero no te vayas de una distinción muy importante que vas a hacer, que yo necesito que hagas, así puedo discutir con ella, dicho sea de paso. Quizá no en este programa, sino en otro, pero ahora me interesa la distinción que vos haces entre capital productivo, entre hegemonía del capital productivo como resultado de las luchas sociales y desarrollo competitivo del capitalismo y capital predador. Que vos le llamás al capital... Predador de la naturaleza y de los seres humanos. Sí. Pero, el capital predador, especulativo, más especulativo que productivo, que crea capital ficticio. No, y es predador. Y es predador porque necesita valorizarse de cualquier manera, de cualquier se valorizaba. Por eso, bueno, pero ahí necesito que expliques bien la distinción que estás haciendo. Eso es un punto importante. El capital que hoy se está desarrollando como dominante no puede ser regulado. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser regulado? Porque la República Democrática no puede establecer regulaciones dentro de la frontera nacional, según las lógicas políticas jurídicas clásicas de la frontera. ¿Qué pasó con las vacunas? Los ejemplos que puedo poner son todos. O sea, el gran capital. Además, ¿qué produce el gran capital? Vamos a ver qué es lo que produce. Bueno, lógico que produce vacunas, sí. Pero produce alimentos ultraprocesados. O sea, está variando el producto todo el tiempo para poderlo venderlo. Al variar el producto, hace cualquier cosa con el producto. Los niños, el 40% de los niños que van a la escuela tienen obesidad. ¿Qué es eso? Alimento ultraprocesado, promovido por la publicidad. Con conservantes, además. Enloquecedoramente, ¿no? Bueno, ¿cómo es el trabajo de Uber o cómo es el trabajo de los call centers? Es un trabajo por resultado. Es decir, hay una nueva forma de sobreexplotación. No hay una forma que es predadora de los individuos. Enloquecen las personas que trabajan en esos lugares. Se las somete a una tensión que está por fuera de sus capacidades emocionales. Tú tenés que llegar a ese resultado y te las ingeniás como puedas.
Muy bien. No hay una regulación del trabajo, de las condiciones de trabajo, ni de nada de eso. Se dice, el resultado es este. Tú tenés autonomía para ejercer tus competencias. Sos un emprendedor. Para matarte. Autonomía para ¿verdad? matar. Y lo mismo pasa en la educación. En la educación se están prescribiendo los resultados. Y el profesor, usando la pedagogía de las competencias, que son las competencias que la persona después para trabajar de ese modo necesita, porque los problemas que se plantean en el trabajo actualmente tiene que resolverlos el trabajador y tiene que usar sus competencias, lo que sabe, su capacidad de comunicarse con su compañero para resolver un problema, pero para llegar a ¿qué? ¿A un producto que ellos están participando en su elaboración? No, para llegar al producto ese especulativo que está prescrito. Y otras funciones sociales donde son sobreexplotados. Incluso, aunque puedan recibir buenos salarios, como puede ser un ingeniero de software. Pero son sobreexplotados los consumidores. Por eso hay comemos. Por eso se sobreexplota al productor y al consumidor, al mismo tiempo. Al usuario. Por eso hablas de depredador y por eso hablas de que pasamos de la modernidad y la República Democrática a la posmodernidad. Permitime hacer allí un apunte. Y la República Democrática, para terminar el tema, es vehículo de eso. La afirmación que estás haciendo es muy grave. Es fuerte. Así que es vehículo de ese capital, es decir, el capital dominante deja de ser un capital como nosotros podíamos considerarlo, un capital productivo. John Ford, ¿verdad? El equilibrio del Fordismo es impresionante, equilibrio del capitalismo, ¿no? Produce un auto, siempre el mismo, no está variándolo todo el tiempo, sino que saqué el auto. Y John Ford decía, usted puede comprarme cualquier auto siempre que sea un Forte negro. Muy bien. Que lo podían comprar los obreros. O sea que había un equilibrio ahí, que es el famoso estado de bienestar social, en que ese capital productivo podía seguir existiendo. Se reproducía en condiciones que permitían movilidad social ascendente. Claro. Y por lo tanto... Era un capital explotador, ni que hablar. Por supuesto. Además el trabajador hacía una cosa repetitiva siempre, sí, pero había a su alrededor movilidad social descendente. Ahora, ¿tú por qué decís? Y en fin... Y podías comprar las cosas y las cosas eran sanas, no podridas. Sí. Y tú decís... Eso cambió, no hay nada más eso. ¿Sabes que en la terminología académica le llamamos posmodernismo? Yo no soy académico, soy un esforzado autodidacta. Le llamamos posmodernidad a todas las corrientes de pensamiento que en los hechos formulan formas de relativismo cultural. Como contraposición a los esfuerzos, en general a Marx, dicho sea, para el esfuerzo por incrementalmente estudiar la objetividad en su objetivo desenvolvimiento. Es más complejo, pero entonces no entiendo bien por qué le llamás el tránsito de la modernidad a la posmodernidad. No, la posmodernidad es lo que estoy describiendo. Para mí, yo llamo posmodernidad a lo que estamos describiendo ahora. Correcto, es decir, a una etapa posterior y le puse que a la sociedad no es la moderna. Perfecto. Lo que sí se advierte, y todos lo advertimos, no son cosas que no veamos todos, es que esa transición de una época, eso es lo más importante a mi modo de ver, señalar que no estamos en la modernidad, estamos en otra época, que en este caso llamamos posmodernidad. Y esa transición es distinta a todas las transiciones que ocurrieron de época en el proceso de la evolución. En la historia de la humanidad. Todas las transiciones de la antigüedad para el feudalismo, del feudalismo para el capitalismo, ¿no? No eran como esta. Porque esta es puramente
destructiva. Es decir, en el esfuerzo de asegurar la sobrevivencia del sistema, pone en riesgo su propia vida. Porque, exactamente, y además... es decir, el nivel de irracionalismo llega al... Sí, hay un irracionalismo que emerge de la propia lógica, ¿no? La reproductiva. sociedad no puede reproducirse en estas condiciones, sino que los humanos vamos a ir desapareciendo. Y la naturaleza, que siempre fue agredida por el capital, siempre, ojo que eso recién ahora por supuesto, lo estamos viendo, por supuesto. también, no puede no ser agredida, o sea, que por la propia lógica de la organización. Por eso digo que es anterior a las otras transiciones, a todas las otras. Está en juego que siga existiendo en la vida humana, eso es lo que está en juego. Bueno, ¿cuál es el...? Yo tengo muchos matices con lo que venís enunciando. Y la República pero no vienen Democrática no vienen al caso ahora. Cumple dos funciones ahora. No vienen... A ver... Exponelo, porque como lo voy a someter a crítica... Dale. La República Democrática formalmente sigue existiendo, felizmente. Pero su forma analítica de tratar la realidad, ¿no? Esa flechita de la forma, impide que la sociedad se pueda organizar de otro modo para producir transformaciones. Lukács, Sí. poco antes de morir... Entonces, perdóname para tener la idea, sí, no sí. te olvides lo que me vas a decir. En esta transición, Sí, profesora. la República Democrática se torna vehículo del capital, como estamos viendo todo el tiempo, y obstáculo a la concesión de transformaciones por esa forma que tiene. Te quería decir, por eso mismo, que Lukács en su trabajo esencial, que no es historia y conciencia de clase, que es el trabajo de un joven inteligente que anticipa, intuye algunos problemas, sino su último trabajo, que es ontología del ser social, él hace un estudio sobre la significación ontológica del trabajo como productor de la especie humana y sus evoluciones posteriores, que son el resultado de esa característica singular, somos el resultado de lo que creamos cosas nuevas, producimos. Pero él hace notar esto que señalás. ¿Sí? En un momento él hace la reflexión de que la forma de reproducción del capital produce tal nivel de fragmentación en especializaciones que corrompe la capacidad, y vos lo estabas señalando recién en relación a la educación, corrompe la capacidad del individuo de disponer de los instrumentos para hacer el esfuerzo para entender la complejidad. Y por eso se convierte en depredador, porque no forma sujetos. Es decir, la sociedad encuentra enormes dificultades para formar sujetos que contengan la cultura universal, como dijiste, que le permitan analizar la complejidad. Es decir, la cultura universal la recibimos... Se equivoca en la toma de decisiones, naturalmente. La cultura universal, que la recibamos como viene, que además ya tiene sus propias orientaciones modernas, esa divulgación de la cultura, no es cualquier divulgación, pero sí. Impresionante esa divulgación de la cultura universal. El saber que las cosas no fueron siempre iguales, ya no más. Saber cómo fue cambiando y cómo tenemos que poder seguir cambiando, es decir, y todas las experiencias ya existentes, todo eso es una riqueza inmensa. Pero es en disciplinas, ¿verdad? Fragmentadas. Por eso ahora entiendo por qué pones esas líneas a las que llamás analíticas. Es decir, es la analítica de la resolución de un problema particular que no concibe al hombre y a la especie humana y a la mujer como integrales. Ahí está, siempre es especializado, ¿no? Y vamos a ver qué le pasó al Gach, entre otras cosas, ¿no? Hizo un trabajo formidable con una serie de variables, porque las variables siguen siendo importantes de su análisis. Porque juntó disciplina. Pero no, porque juntó disciplina, pero no puso la economía. La obvió.
O sea, no estaban todos los ingredientes que eran necesarios para actuar. Porque para decirle a la gente, tú no salgas de tu casa, protegete, etcétera, la gente que tiene que tomar un ómnibus para ir a trabajar, para poder vivir, las madres que tienen que trabajar para darle de comer a sus hijos, tenían que tomar un ómnibus. Entonces, con decirle, tienen que tener libertad responsable. Libertad responsable de morirse bajo los puentes, como no hay ninguna libertad que no sea responsable, pero si tenés una cuenta bancaria. Es decir, ¿no? Seguro, es decir, la condición, ahora, Emma. Sí, entonces eso y Gach, y ese es un problema de los científicos en general. No están acostumbrados a reunir todas las determinaciones necesarias. Tienden a reunir algunas que son su especialidad. Y por lo tanto no están en condiciones de reflexionar serenamente sobre el sentido de la vida. Sobre el sentido ni ahora una cosa, empezamos con Spinoza. No estamos en condiciones. Empezamos con Spinoza y tenemos que empezar a cerrar la entrevista porque ya hasta nos pasamos de tiempo. Bueno. Pero. Empezamos con Spinoza, entonces corresponde que dejemos por lo menos planteada y tú trates de enunciar brevemente cuál es el sujeto. Las conquistas de la modernidad fueron, en primer lugar, la revolución burguesa, el sujeto, la burguesía, que rompió el estamento, la cosa estamental. Luego la revolución proletaria. Sí, estuvieron los campesinos. Los campesinos permanentemente por la posesión de su tierra. La sociedad en su conjunto. Sí. Estoy señalando de la historia de los procesos revolucionarios. Sí. Hubo siempre un sujeto, quiero decir, con una capacidad de ponerse en el lugar de las necesidades de la sociedad, como decía Marx. ¿Cuál es el sujeto ahora? Ese sujeto de la que hubo en la transformación? modernidad siempre fue parcial, aunque quisiera hacer la revolución. Por supuesto, no puede no ser un sujeto parcial porque reproduce formas de sociedad en la que todavía hay división en clases, entre propietarios y no propietarios. Sino que esa forma democrática es de parcialidades y es la que en realidad siempre tratamos de tener, digamos. O sea, eso es un asunto, queda fuera de esas formas democráticas la inmensa mayoría de la población. Que en nuestro como país, sujeto, queda fuera como sujeto. Como sujeto quedan afuera. Y en el Uruguay tenemos una población con una cultura y un criterio político también que queda afuera. Solo puede votar cuando hay elecciones. Es decir, no optimizamos las capacidades que creamos como sociedad para el desenvolvimiento. Pero ¿cuál es el sujeto? Te dejo esta pregunta. Y se la dejo naturalmente. El sujeto que tome la realización de esfuerzos para superar esta crisis. Esta situación. Sí, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es la convergencia de la sociedad civil, en primer lugar. Productores, trabajadores. Pero la convergencia no se realiza en el poder político. La convergencia, en mi opinión, y eso es lo que además estamos buscando ya empezar a desarrollar y hay ya experiencia, la convergencia se produce en los territorios, en lugares, no se produce allá arriba. Allá arriba ojalá se produzca para producir regulaciones protectoras. Allá arriba se va a producir si se producen los sujetos en los territorios, igual, nuevas formas de organización de la sociedad. Al poder, a las autoridades, hay que llevarle ya las soluciones y no que ellos las elaboren. Porque están sometidos a un montón. Hay que elaborar las soluciones allí. ¿Y quiénes tienen que confluir? La sociedad civil y sin exclusiones, o sea, pueden ser individuos, no solo organizaciones. La academia, en todas sus manifestaciones de especialización, porque esa es una de las cosas a superar, el GACH incluyendo la economía. Sin dejar la especialización, que sigue siendo imprescindible, claro. Pero convergen para resolver, para que convergen, bueno, la sociedad civil, la academia y las instituciones del Estado
que quieran participar. Aquí nadie va a participar porque va a estar obligado. El que no quiere participar no va a participar y bueno, lo lamentamos. Pero si los municipios quieren participar, si las intendencias quieren participar, si un ente público de producción quiere participar, pues Participe. participe, por Dios. Emma, Entonces, esa es la convergencia. sí, ya entendí. ¿Para qué? No sabemos lo que vamos a hacer. Ojo. Sabemos que tenemos que experimentar. Nosotros decimos 3 cosas. A Que ver. tenemos que investigar, diseñar transformaciones y experimentarlas. Emma, estás definiendo al Templo del Futuro, te agradezco, porque no te pagué para que lo hicieras, y viste que en general la gente cree que todo se hace hay que pagar todo. Acá no, acá estás colaborando, hiciste la definición de uno de los objetivos Muchas gracias. del Templo del Futuro. No, yo Por te la agradezco a invitación. vos, te agradezco a vos. Me alegra, como siempre, verte tan bella, entrañable e inteligente. Bueno, Queridos gracias, amigos, Gerardo. con ustedes nos reencontramos el próximo jueves.